Wow, wow, qué estupenda noticia, qué estupenda noticia. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es lo que está escrito en Efesios 1, versículo 17. Que nuestro Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Qué hermosa palabra, hermano. Solamente conociendo al Padre, solamente conociendo a Cristo, adentrándonos en Él, podremos conocerle mejor. Y conociéndolo mejor podremos tener mejor discernimiento, no solamente de su palabra, sino de todo aquello que nos rodea. Yo estoy seguro, esta es la mejor noticia que hoy has recibido. El Señor te va a dar espíritu de sabiduría y el Señor te va a dar espíritu de revelación para que lo conozcas mejor y para que conozcas mucho de lo que Él hoy mismo te dará. Sean todos ustedes bienvenidos, muchachos. Les saluda al profesor Mauri Rojas, facilitador virtual del Diplomado Internacional en Criminología. Hoy vamos a hablar acerca un poco del método científico aplicado a la criminología. Tengan presente ustedes, recuerden que la criminología es una ciencia aplicada a todas las esferas del saber social. Aplica una cantidad particular de métodos, tanto el experimental o el empírico y el normativo, que requieren de su estudio, que requieren de su aplicación para poder ejecutarla con claridad y con responsabilidad de acuerdo a la naturaleza de nuestra profesión. Dicho esto, el objetivo de esta formación será el poder generar un estado de reflexión sobre la aplicación del método científico en el desarrollo de la criminología moderna. ¿Cómo aplicamos el método científico? Pero primero debemos entender qué es el método científico, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus pasos, de qué manera puede servirnos, de qué forma podemos utilizarla para obtener o para poder generar un proceso reflexivo de orden criminológico sobre cierto hecho delictivo perpetuado dentro de la sociedad. Nuestro único objetivo temático a desarrollar en la actividad de hoy será hablar sobre el método científico, solamente de ello. Dicho esto, comencemos, estimados profesionales. El método científico, de acuerdo a los procesos de orden criminológico, básicamente representa un camino, representa una ruta, un procedimiento, es un conjunto de pasos que forman parte de la variedad de derroteros por el cual el pensamiento humano transita. Trata básicamente de encontrar la explicación de un hecho o de un fenómeno individual, particular o social. Por consiguiente, el proceder metódico es el único medio para llegar a obtener un conocimiento totalmente científico, pero es preciso que no se considere al método científico como la única vía o el único camino para poder recorrer y llegar a ese objetivo. Existen otros, el método, ya habíamos hablado que existe el método empírico y el método normativo. Entonces, el método científico, como bien lo había señalado, representa el conjunto de procedimientos que te permiten a ti como profesional del derecho poder llegar a un conocimiento, al conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación científica, que de orden criminológico es importante conocer, que de orden criminológico es importante abordar y reflexionar, que de orden criminológico es completamente relevante poder develar al mundo y a la sociedad íntegra. La metodología científica básicamente se divide en una metodología general y una metodología especial. La primera de ellas básicamente ocupa los métodos y procedimientos aplicables en el común de toda la ciencia. Método científico por excelencia. Y la metodología especial consiste íntegramente en la adaptación de dichos principios y procedimientos generales a las diferentes características y exigencias de cada ciencia particular, surgiendo por supuesto así la metodología física, la química y la biológica. Cada ciencia es totalmente independiente, cada ciencia es totalmente individual, es particular, y para cada una de ellas aplica un método científico especial, pero parte de lo general. Dicho esto, el conocimiento científico se distingue del conocimiento vulgar, en que no se persigue inmediatamente fines prácticos, sino totalmente teóricos. Y eso es lo que busca la criminología, generar una teoría, generar una interpretación, pero basándonos en razonamientos como resultantes
del desarrollo o la materialización de diferentes pasos a través del transitar por los diferentes derroteros, llámese caminos, que ofrece la ciencia criminológica. Por supuesto, es además totalmente objetivo, es metódico, es crítico, fáctico, es claro, es preciso, es comunicable por esencia, se puede intercambiar. Las experiencias de orden criminológica son totalmente variadas, experimentalmente verificables y de orden sistemáticos. El método científico, o en el método científico, se habla cuando se trata de un procedimiento lógico. Hablamos también incluso de un procedimiento ordenado, de un procedimiento totalmente estructurado. Por supuesto, se encuentran asomados o develados de una manera completamente razonada. Dentro de los diferentes periodos se encuentra el planteamiento del problema, qué sucedió, cómo sucedió. Todo este planteamiento aborda la develación o abraza la develación, la exploración de la situación irregular que se presenta dentro de una sociedad. En este sentido hablaríamos del hecho crimen, del hecho delictivo. Hablamos de la recopilación de datos, y esto por supuesto requiere de la observación metódica completa y reflexiva. Hablamos de una ordenación y clasificación de estos mismos datos para poder describir correlacionadamente las consecuencias que produce este fenómeno irregular. Hablamos también de un diseño de comprobación de hipótesis, de la deducción, de la verificación, incluso de la comprobación de esa misma hipótesis para poder generar una teoría. Dicho esto, el método científico o experimental es una manera de recopilar, reitero, de recopilar información y comprobar ideas. Todo esto con un conjunto de datos que, como bien se los había comentado acá en esta lámina, representa, por supuesto, la ordenación y la clasificación de estos mismos datos para poder describir correlaciones y consecuencias o fenómenos de ese fenómeno social. Todo esto representa, por supuesto, la forma en que un científico trata de hallar las diferentes respuestas a los interrogantes que él mismo se ha planteado en función del planteamiento del problema que se ha presentado. Es totalmente experimental. El método científico representa un punto de partida completamente necesario para todo científico, para todo criminólogo, para todo profesional del derecho. Y por supuesto incluye la observación. Para los científicos el rol del método debe ser completamente esencial en el proceso de investigación. Y todo ello va a generar una verdad que resultaría siempre totalmente real. La observación forma parte de ese método científico. Incluso la observación forma parte del método totalmente empírico. Y se utilizan todos los sentidos a fin de poder obtener una información completamente indiciaria que sea útil para poder buscar la razón de lo que se requiere. Se debe utilizar el material científico. Se los había comentado ya con anterioridad, develar un problema que se genera dentro de la sociedad y generar interrogantes que respondan a preguntas tales como qué, el cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué y quién. Todas estas interrogantes ameritan una respuesta. El método científico, a través de la observación, te permite o nos permite a cada uno de nosotros como profesionales poder obtener respuestas a cada una de estas preguntas y poder, por supuesto, generar un proceso de comprobación gracias a la correlación de estas respuestas y como resultado de ellas generar una aproximación teórica que nos permita poder dar o acercarnos a una realidad real. El primer paso, ya se los había comentado, es la observación, que básicamente es un registro en forma sistemática de diferentes patrones o conductas de personas, bien sea objetos, a fin de poder obtener una información sobre el fenómeno de interés sin entrar en contacto con ellos. Solamente la observación busca metodológicamente ciertas relaciones, correlaciones, articulaciones, vinculaciones entre los diferentes hechos. Trata de constatar hechos relevantes pasando a formular leyes incluso hasta provisorias. Y todo ello va a generar una hipótesis. Todo ello generará una teoría. El segundo paso es la experimentación y se concibe como una o varias ideas previas producto de la misma observación y se dirige luego para observar los resultados. Hay que experimentar, hay que correlacionar, hay que vincular, hay que articular. La hipótesis, que se acerca mucho a la teoría, representa una suposición que nos permite como criminólogos poder permitir establecer relaciones entre los diferentes hechos conductuales de orden delictivo
y que permiten la explicación del por qué se producen estos fenómenos, del por qué se genera este hecho. Básicamente es la previa a la explicación de los hechos y es válida en tanto que permite explicar los hechos de que se trata. Es por ello que la aplicación del método científico para nuestra profesión resulta completamente necesario. No podría existir el derecho procesal penal, el derecho penal, sin la comprobación del método científico o sin el estudio del método científico aplicado a la criminología. Es completamente necesario. Es por ello que todos los anteriores pasos, involucran o generan una respuesta completamente significativa. Y es la teoría, la aproximación teórica, que básicamente formula un esquema completamente explicativo y suponiendo la relación de los hechos que de una manera determinada representan un resultado, una valoración, un hallazgo. De una u otra manera es un hallazgo a cada una de esas relaciones, a cada una de esas interrelaciones, a cada uno de esos supuestos. Todo esto representa los diferentes pasos del método científico, dicho y explicado de una manera breve. Ciertamente todo esto aplica para que el proceso criminológico desde el punto de vista de la investigación criminal sea aplicado. ¿Pero en qué consiste la investigación criminal? Consiste en la aplicación de diferentes métodos científicos. Todo dependerá del uso que usted necesite darle, del uso que usted quiera darle y el aporte que genere el método científico para la criminología en sí misma. Entonces consiste en la aplicación de métodos científicos de comprobación para poder relacionar indicios y pruebas obtenidas en un hecho criminal para su resolución. Entonces te da una verdad, te da una resolución, te da una teoría o te da una aproximación teórica. Desde cualquiera de las especialidades de la criminalística y por supuesto de la criminología, que es nuestro objeto de estudio, se puede realizar la investigación criminal científica de forma individual o incluso de forma conjunta. Todo esto es importante conocerlo, estimados compañeros. Entonces, ya habiendo dicho esto y habiéndonos paseado de manera breve por el método científico, te lo recuerdo nuevamente, así como te lo dije hace poco. Hoy recibirás una gran noticia, ten la seguridad que sí, una gran noticia. Ya yo recibí la mía, recibí la llamada que estaba esperando. Y te recuerdo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es su Padre, que es mi Padre, que es tu Padre, te dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que lo conozcas mejor y seas mucho mejor. Amén. Amén. Nos vemos para la próxima clase. Se te saluda desde Maracay, Venezuela. Dios te bendiga.